hipertensión arterial, yo hago el diagnóstico de hipertensión arterial con dos mediciones, por el mismo examinador, bajo las mismas condiciones. Entonces, hago mi diagnóstico de hipertensión arterial y tengo que ver si es primaria o si es secundaria. Lo más frecuente que sea primaria, menos frecuente secundario, 5%. Pero voy a seguir por el camino de la hipertensión secundaria. De este 5%, el 4% es renal. Parenquimal, una glomerulonefritis primaria, una glomerulonefritis secundaria. Y renovascular. Pero, si doy un paso atrás y planteo, ¿cuándo sospecho que la hipertensión que estoy diagnosticando es secundaria? Estos serían los criterios. Cuando tiene menos de 35, incluso dicen 30 años, sobre todo hacia abajo, cuando la presión arterial es muy alta, la sistólica mayor de 180, la diastólica mayor de 100, debo sospechar que es secundaria. O cuando le doy 3 fármacos antihipertensivos y no controlo la presión. En ese caso, sospecho que sea secundaria. Y tengo que ampliar mi plan de trabajo para buscar una causa renal, porque es lo más frecuente, parenquimal o renovascular. ¿Qué me va a ayudar para plantear que esta hipertensión secundaria de etiología renal es renovascular? El fondo de ojo. Porque si le hago fondo de ojo y encuentro que ya tiene una retinopatía hipertensiva avanzada, eso es renovascular. Aquí estamos hablando de una estenosis de la arteria renal, que puede darse en adulto mayor o también puede darse en jóvenes por displasia. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria extrarrenal? Es el uso de estrógenos, seguido de el consumo de alcohol. Esa sería la estadística. Pero ¿qué otras causas podemos plantear? La decimos. Ahora vamos a plantear causas y ustedes van a dar la clave en cuanto a sintomatología, en cuanto a la prueba de despistaje. Terminemos con este ejercicio. Ya, yo sospecho que es la causa hiperaldosteronismo primario. ¿Qué me va a referir el paciente? Me va a referir que va a tener parestesias, que tiene debilidad en los miembros inferiores. Eso es lo que me va a referir. ¿Y cuál va a ser mi prueba de despistaje? Pedirle un electrolito. ¿Cuál? Potasio. Claro que sí. Espero que el potasio esté disminuido para un hiperaldosteronismo. Si sospecho en Cushing, bueno, un paciente con obesidad mórbida, con facies rubicunda, obesidad centrípeta, ¿cuál es la prueba de despistaje que le voy a pedir? Cortisol en orina de 24 horas. Muy bien. Si sospecho en coartación de la aorta, ¿por qué vendrá el paciente? Es un paciente joven que viene, ¿por qué? Porque ha sufrido síncope. Lo traen por un síncope. Le tomamos la presión y está la presión por las nubes. Le tomo los pulsos femorales y ¿cómo están? Están muy disminuidos. Entonces ahí tengo que plantear coartación de la aorta. Si sospecho en hipertiroidismo, bueno, el cuadro clínico ya lo conocen y hay que pedir hormonas tiroideas y TSH y T3, T4. Si sospecho en feocromocitoma, es interesante esto. Cuando yo planteo que esta hipertensión secundaria, esta renal, es por feocromocitoma. Entonces tengo que fijarme en el comportamiento de la hipertensión. ¿Qué va a pasar con la hipertensión? El paciente me va a decir que acude a cada rato a emergencia, porque a cada rato hace crisis hipertensiva. Eso no es normal. Eso está a favor de feocromocitoma. O que la hipertensión él la califica de emotiva porque se da nada más de cuando en cuando. Es una hipertensión que se da en paroxismos. Eso está a favor de feocromocitoma. Si es hipertenso y sufre de hipotensión ortostática y no está tomando IECA, también hay que sospechar en feocromocitoma. ¿Y qué le pido? ¿Cuál es la prueba de despistaje? Pedirle los metabolitos de las catecolaminas en orina, las metanefrinas en orina. Esa es la prueba de despistaje. Vamos a continuar con esta pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria? ¿Ya hemos visto?
4% es renal. Causas endocrinas tenemos hipertiroidismo. La pregunta es, causa de hipertensión arterial secundaria, hipertiroidismo. La pregunta es, ¿hipotiroidismo también puede ser? ¿Hipotiroidismo puede ser una causa de hipertensión secundaria? Sí. ¿Sistólica o diastólica? Diastólica, está bien. Neurogénica, coartación de la aorta, esencial. Tratamiento que ha ido cambiando, conforme pasen los consensos, va cambiando el tratamiento, como la ropa interior femenina. Estadio 1, 140 159 la sistólica, la diastólica 90 99. ¿Qué está indicado? En el séptimo reporte, tiazidas. Pero todos estos antihipertensivos son de primera línea. Como ya en algún momento hablamos, ¿por qué estos antihipertensivos son de primera línea? ¿Por qué? Porque van a contrarrestar los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial primaria. ¿Cuáles son? Incremento del volumen plasmático, por eso le doy diuréticos. ¿Qué más? Aumento de la resistencia vascular sistémica, por eso le doy calcio antagonistas. Incremento de la actividad adrenérgica, beta bloqueadores. Y aumento de la renina, YECA o ARA2. De estos antihipertensivos de elección, el eje debe ser tiazida. Pero si yo hago el diagnóstico estadio 2, ya de frente, de primera instancia, voy a combinar dos antihipertensivos. La tiazida combinada con cualquiera de los otros 4. Ya viene la pregunta simple. ¿Cuál es la mejor combinación? ¿Cuál es la mejor combinación? ¿Cuál es la mejor combinación de antihipertensivos? Se supone que debe ser más efectiva y debe ser más segura. YECA más, y no necesariamente la tiazida debe ser según lo que dice el séptimo reporte, puede ser otros antihipertensivos. ¿Cuál sería la combinación? YECA, ARA2. Eso está, es una propuesta. No, pero que haya más estudios. Esa es una propuesta. Recién están ensayando YECA más ARA2. Sí, YECA más ARA2 incluso para nefropatía diabética, la combinación. YECA más ARA2. Ya, yo le digo. Ya voy a usar YECA efectivamente, pero lo voy a combinar con YECA más calcio antagonista. Muy bien, continuamos. Si tiene comorbilidad, sea estadio 1 o estadio 2, de frente a la combinación de dos antihipertensivos. Si estoy usando 3 antihipertensivos, ya debo sospechar que hay una causa secundaria. Vamos a esta pregunta. Adulto mayor, mayor de 60 años, que presenta desde hace un año controles de PA, está en 150, bueno, hace un año, con posteriores controles normales sin evidencia de daño en órgano blanco, quien no recibe tratamiento farmacológico hasta la actualidad. ¿Cuál es la conducta o terapia más adecuada? Entonces, un adulto mayor que tiene antecedentes de hipertensión arterial y no está recibiendo tratamiento porque en los controles aparentemente estaba con una PA normal. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Antagonista de calcio, diuréticos, YECA, beta bloqueadores o control cada 6 meses? Vamos a elegir tiazidas, claro. Si evaluamos la variable edad, mayor de 60 años, ¿por qué hacen hipertensión arterial? ¿Por qué? Porque aumenta... aquí hay una controversia, no sé ustedes qué pensarán.
Porque el agua corporal total en el adulto mayor está disminuida. Ya no es peso por 0.6, sino peso por 0.5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El volumen plasmático también es menor en el adulto mayor. Sin embargo, los libros, e incluso hasta el reporte, consideran que las tiacidas como diuréticos, pero a dosis bajas, son de elección para el adulto mayor. Lo que sí el adulto mayor tiene es aumento de la resistencia vascular sistémica. Y ahí están indicados los calcio antagonistas, como vasodilatadores. Hay una pregunta también del recetado médico, donde les ponen, adulto mayor, que tiene hipertensión, ellos hacen con más frecuencia hipertensión sistólica, que tiene hipertensión sistólica. Esto se debe, y les plantean varias posibilidades y al final se quedan con dos. Aumento de la resistencia vascular sistémica o endurecimiento de las arterias. ¿Qué marcarían? La respuesta es endurecimiento de las arterias. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes tratamientos muestra un manejo inadecuado? Esta pregunta es interesante porque nos permite revisar los efectos secundarios de los fármacos antihipertensivos. Hipertenso con tos secundaria a YECA. ¿Por qué? Preguntemos ahí, ¿por qué un paciente que toma YECA tiene tos? ¿Por qué? Porque se incrementa la bradiquinina. ¿Y por qué se incrementa la bradiquinina? Porque al inhibir la ECA, también está inhibiendo una enzima que debe degradar la bradicinina. Por eso hay tos. Muchas veces es motivo para reemplazarlo por un ARA2. Entonces, en este caso se hizo bien. Se reemplazó por losartán. Entonces estamos bien ahí. Hipertenso coronario, que está recibiendo diltiazem. Si es un hipertenso coronario, podría recibir beta bloqueadores o podría recibir también un calcio antagonista no dihidropirino, como diltiazem. Entonces está bien. Hipertenso con disfunción ventricular izquierda, que puede ser sintomática o que puede ser asintomática, pero en ese caso está indicado enalapril. Hipertenso con taquicardia, está recibiendo propranolol, está bien. Y si dijeran hipertenso con hipertrofia ventricular, ¿cuál es el antihipertensivo que ha demostrado disminuir más significativamente la hipertrofia ventricular? ¿Los YECA o los beta bloqueadores? Los YECA, claro. Por último, hipertenso con insuficiencia renal severa que está recibiendo hidroclorotiazida. Este es el manejo inadecuado. ¿Por qué? Porque las tiacidas, cuando la insuficiencia renal es severa, o sea, estamos hablando que hay una depuración menor de 30 mililitros por minuto, ya las tiacidas no tienen efecto. Excepto una tiacida, que se llama metolazona. Esa es la única tiacida que va a seguir actuando a pesar que es una IRC severa. Una combinación más. Tengo un paciente hipertenso y que además tiene hiperplasia prostática benigna. ¿Qué le indico? Un bloqueador alfa. Tengo una paciente que tiene osteoporosis y además es hipertensa. ¿Qué le indico? Tiacidas. Y de esa manera podríamos ir haciendo combinaciones. ¿Cuál será? Esta es una buena pregunta también. ¿Cuál será entre los siguientes el fármaco antihipertensivo de elección? Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 más hipertensión arterial y proteinuria. Aquí seguramente estamos, proteinuria debe ser macroalbuminuria. Acá hay más de 300 miligramos de albúmina en orina, se están perdiendo. O más de medio gramo de proteínas totales en orina. Entonces estamos en una nefropatía diabética. ¿Qué estadio? Si hay macroalbuminuria, estadio 4. Si es microalbuminuria, estadio 3. La finalidad de estos antihipertensivos también son antiproteinúricos. Si el paciente está en macroalbuminuria, es llevarlo a microalbuminuria. Si está en microalbuminuria, llevarlo a normoalbuminuria. Es el efecto benéfico renal que tienen los YECA, que tienen los ARA2. Acá me están preguntando diabetes mellitus tipo 2. ¿Son los YECA o los ARA2? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo un ARA2, losartán. Pero, ¿qué tal si acá hubieran puesto, salud, losartán y YECA? Ahí está, ¿qué hubieran marcado?
Los sartán, los ARA2, tienen mayor eficacia para los diabéticos tipo 2, ARA2 tipo 2, y los YECA, que son los primeros que han aparecido para diabetes tipo 1. Pero los dos han demostrado que tienen la misma ventaja en disminuir la mortalidad. Pregunta de NAN del año pasado. Paciente con hipertensión que usa tiazidas, que tiene potasio, sodio y cloro bajos. El trastorno que puede presentar es suponer que este potasio es por hipocalemia por la diuresis que está ocasionando la tiazida. Hiponatremia también por la pérdida renal, el cloro. Entonces aquí, si tiene potasio disminuido, ¿qué tipo de trastorno ácido básico esperan encontrar? ¿Acidosis metabólica o alcalosis metabólica? Vamos a encontrar alcalosis metabólica. Hipocalemia lleva a alcalosis metabólica y alcalosis metabólica lleva a hipocalemia. Ahí el efecto es a nivel de la bomba potasio-hidrogenión. Se intercambia potasio con hidrogenión. Entonces, alcalosis metabólica. Pero en estudios que se han hecho en adultos mayores, las tiazidas, por ser dosis tan pequeñas, es poco frecuente, solamente un pequeño porcentaje de pacientes tienen estos efectos metabólicos secundarios. ¿Cuál es la dosis de la tiazida en hipertensión arterial? Máximo 25 miligramos. Empezamos con 12.5 y como dosis máxima 25 miligramos. Una cuestión que hay que tener presente. Si un paciente empieza con la dosis de ataque, puede ser un cuarto de tableta, luego paso a media tableta, dosis de mantenimiento, no da resultado, ¿qué harían? ¿Pasan a la dosis máxima? Por ejemplo, captopril. Estoy administrándole 100 miligramos, no da resultado. ¿Le aumentaría a dosis máxima 150 miligramos? No debo hacer eso. Porque se ha demostrado que al pasar a dosis máxima de un antihipertensivo, el efecto antihipertensivo es mínimo. En cambio, el efecto de la aparición de eventos secundarios, efectos secundarios, es mayor. Entonces no se justifica. No se justifica pasar a dosis máxima de los antihipertensivos. Lo que se debe hacer es combinar, asociarle otro antihipertensivo. Si estoy administrando un YECA y no me da bien, entonces ¿qué me aconsejan? Asociarle tiazida. Dice, asociarle tiazida porque la tiazida va a potenciar al YECA. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la tiazida potencia al YECA? Incluso vienen juntos, incluso al ARA2. Viene YECA más ARA2 en una sola, YECA más tiazida en una sola pastilla. ARA2 más tiazida en una sola pastilla. ¿Por qué? Tiazida potencia a los YECA. Para que actúen los YECA, ¿qué se necesita? Que la renina esté alta. Y los tiazidas, al producir pérdida de volumen, van a producir activación del sistema renina-angiotensina e incremento de la renina. Al incrementarse la renina, potencia la acción del YECA. Y el YECA, como agradecimiento, ¿qué hace? Como agradecimiento, disminuye los efectos secundarios de la tiazida. ¿Cuál es el efecto secundario de la tiazida? Hipocalemia. ¿Qué hace el YECA? Aumenta el potasio. ¿Cuál es el efecto secundario de la tiazida? Hiperglicemia. ¿Y los YECA disminuirán la glicemia? Claro, los YECA como valor agregado es que van a disminuir la resistencia a la insulina. El varón de 42 años con hipertensión arterial y tratamiento con propranolol. Debe ser que el paciente de repente es coronario o de repente tiene hipertrofia ventricular. En los últimos 3 meses presenta cuadros anginosos. Claro, por eso está recibiendo propranolol. Por lo que se les prescribió otro fármaco que el paciente no recuerda. Entonces al beta bloqueador se le ha asociado otro fármaco para la angina. El paciente acude a consulta médica presentando hipotensión arterial y bradicardia. Es un fármaco que además de ser antihipertensivo, además produce bradicardia. Te vamos a elegir. Nitroglicerina es un vasodilatador que va a producir
Puede producir hipotensión, pero con taquicardia. No es. Nifedipino, el grupo de los calcio antagonistas de las dihidropirinas. Nifedipino es taquicardizante. Nifedipino de acción corta no debe indicarse un paciente hipertenso. Eso llama mucho la atención que en el seguro, en salud, están recetando nifedipino de 10 miligramos cada 8, lo cual es penoso. Eso va a aumentar el trabajo del corazón y va a llevar a la hipertrofia. Entonces hay que evitar el uso de nifedipino de 10 miligramos de acción corta. Si hay que dar nifedipino, hay que dar el de acción larga, de 20 miligramos o de 30 miligramos una vez por día. O en todo caso, mejor dar amlodipino. Pero aún así, amlodipino también puede producir taquicardia, pero con menor frecuencia que nifedipino. Sildenafilo no entra aquí, verapamil. Verapamil es del grupo de las no dihidropiridinas y que es cronotrópico negativo. Entonces aquí se le ha asociado verapamil. A propósito de los beta bloqueadores, les hago una pregunta. El efecto de los beta bloqueadores es bradicardia. Por eso cuando yo indico un beta bloqueador, ¿qué tengo que ver? En los controles que la frecuencia basal del pulso no disminuya más del 25%. Porque si disminuye más del 25% tengo que suspender el propanolol. Pero otra cosa, el paciente está usando propanolol durante varios meses, supongo. Y después ven que tiene cuadros anginosos y deciden asociarle otro fármaco. Acá la pregunta es, ¿yo podría suspender bruscamente propanolol? No. Beta bloqueador no se debe suspender bruscamente, porque se va a presentar picos de hipertensión. Entonces, propanolol tiene que suspenderse progresivamente, así como los corticoides. Vamos a ver acá la retinopatía hipertensiva. 4 grados. Parece mentira, pero conversando con los internos no recuerdan eso. Es chino para ellos los grados de retinopatía hipertensiva. Y si hablamos de retinopatía diabética, menos todavía. Acá lo más resaltante. Estadio 1, grado 1. Observamos vénulas y observamos arteriolas. ¿Qué va a pasar con la arteriola? Estrechamiento de la luz. ¿Qué va a pasar con la arteriola? Dilatación y tortuosidad. Eso es lo básico. Después va a haber ya una relación, una alteración entre la relación arteriola y vénula. Grado 1. Ya aquí aparecen los cruces arteriovenosos y los llamados hilos de cobre e hilos de plata. Cuando nosotros vemos en el fondo de ojo, el reflejo luminoso de las arteriolas es un reflejo amarillo anaranjado. Ya cuando se altera este reflejo, adquiere un color cobrizo, un color plateado, entonces se habla de hilos de cobre, hilos de plata. Es el estadio 2. Y aparecen algunas hemorragias, pero realmente en el estadio 3 o grado 3, donde ya aparecen las hemorragias en llama y también los exudados duros. Es el estadio 3. Y en el estadio 4 ya encontramos una papila rechoncha de bordes irregulares que está indicando papiledema. Y va a haber todo lo demás. En la clasificación de la retinopatía hipertensiva, el grado 4 se caracteriza principalmente por, vamos a analizar una por una. Alternativa A, estrechamiento arteriovenoso de 1 a 3 o 1 a 2. ¿Ese qué grado es? Grado 1. Presencia de hemorragias, grado puede ser, ¿no? Si somos estrictos, desde el grado 2. Pero si me dicen presencia de abundantes hemorragias, ya es grado 3. Presencia de exudados, grado 3. Edema de papila, grado 4. Esto acá, reflexión arterial intensa de la luz. Bueno, tendrían que hablar de hilos de cobre y hilos de plata. Alternativa D. Acá, un montón de ovejas aquí. Vamos a EKG. Pregunta de EKG. Pero también nos sirve de repasar EKG para poder responder las preguntas de cardiopatías valvulares. ¿Cuál es la característica de un electrocardiograma normal? Vamos a ver. Onda R positiva en ABR. No, en ABR todo es negativo. Todo es negativo porque ABR está detrás del vector de despolarización ventricular.
Ya saben que la cola es negativa. Y si la derivación está detrás del vector de despolarización, todo será negativo. Onda T negativa en D1. No, hemos dicho que en B1 ahí vamos a encontrar generalmente ondas T negativas asimétricas, porque ahí se dirige el vector de repolarización ventricular, cuya cabeza es negativa. Onda Q en D1. ¿Puede haber ondas Q no patológicas? Claro, puede haber ondas Q no patológicas. ¿Qué significa? ¿Cuándo una onda Q es patológica? Cuando es más del 25% de la amplitud de todo el QRS. Es una onda Q patológica. ¿Cuándo encontraré una onda Q no patológica? Es en B6. No cuándo, sino ¿dónde? En B6. ¿Por qué? Porque en B6, ¿se acuerdan del vector 1? Ahorita vamos a ver el vector septal. La cola es positiva, va a originar la onda R en B1. Onda R en B1. Pero la cola se dirige a B6. Y la cola va a generar una inflexión negativa que es la onda Q. Entonces normalmente voy a encontrar una onda Q negativa en B6, que es la cola del vector de activación septal. Onda T negativa D1 lo mismo. Onda P positiva en D2. ¿Y esa es la? No. Esta, onda P positiva en D2. ¿Por qué? Si encuentro onda P, ¿qué pensarían si encuentran una P negativa en D2? ¿Que han colocado mal los electrodos? Onda P positiva es lo que yo debo encontrar, un EKG normal. ¿Y por qué evalúo la onda P en D2? Porque D2 es la derivación que casi coincide con el vector de activación auricular. Y la respuesta es onda P positiva en D2. Repasemos un poquito lo que le decía de repolarización ventricular. Aquí el vector va de afuera hacia adentro, de epicardio a endocardio. La cabeza es negativa y la cola es positiva. Acá están los tres vectores que le decía. En la activación de los ventrículos hay tres vectores. Vector septal, que va hacia la derecha, de abajo hacia arriba y hacia la derecha. Vector de pared libre, que va hacia la izquierda. Y vector de las bases, que va hacia atrás. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo estos tres vectores van a originar el QRS. Ya, vamos a ver en primer término el septal. Es ese vector que está yendo hacia la derecha, de atrás hacia adelante. La cabeza positiva y la cola negativa. Vector de activación septal. La cabeza va a originar las ondas R, deflexiones positivas, en B1, color anaranjado, y B2. ¿Qué originan las ondas R? En B1 y B2 es la cabeza del vector 1, vector de activación septal. ¿Por qué? Estas ondas R generalmente en B1 y B2 son pequeñas, sobre todo en B1. ¿Por qué? Porque este vector está pasando por una pared muy delgada, que es la pared del ventrículo derecho, que mide 2-3 milímetros. Y la amplitud del vector es proporcional a la pared de la cavidad, por donde está pasando el vector. Si la pared es delgada, la deflexión es mínima. La cola, lo que le decía, la cola de este vector 1, ¿a dónde está apuntando? A B6. Y en B6, al inicio va a haber una deflexión negativa, que es la onda Q no patológica. Vamos a ver ahora el vector 2. Veamos el vector 2. El vector 2 es el vector de activación de pared libre. En realidad es el resultante de los vectores de pared libre. Va a estar mirando a la cara anterior, B3, B4, y a la cara lateral, B5 y B6. Entonces, este vector que está de color negro, la cabeza positiva, va a generar la onda R en B3, B4, B5 y B6. Entonces, ¿qué es lo que origina las ondas R desde B3 hasta B6? Es la cabeza del vector de pared libre. Si ustedes han visto un EKG normal, la onda R va aumentando de tamaño. Y va aumentando de tamaño, se llama una progresión, crecimiento progresivo de la onda R, es normal. ¿Y dónde va a estar la onda R más alta? ¿En B5 o B6?
o B4. ¿Dónde? B5 generalmente. Va creciendo, se hace más grande en B5 y luego disminuye en B6. ¿De qué depende esta progresión creciente de la onda R? ¿Dónde va a estar más alta la onda R? Donde esté más cerca a la cabeza del vector de pared libre. Y generalmente eso está entre B4 y B5. Con más frecuencia, B5. Miren la cola de este vector 2 de pared libre. ¿Hacia dónde va a apuntar? Hacia B1 y hacia B2. La onda S en B1 y la onda S en B2 se debe a la cola del vector 2. Por último, tenemos el vector de pared libre que va hacia atrás. Entonces solamente muestra su cola. Y esa cola va a originar una deflexión negativa, porque esta cola es negativa. Y origina la onda S, B3, B4, B5 y B6. Y va a haber una progresión decreciente de las ondas. Entonces ya sabemos que estos tres vectores, ¿cómo originan todo el QRS? Ya sabemos por qué la progresión creciente de las ondas R y la progresión decreciente de las ondas S. Criterios para hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos el índice de Anger-Leider, que es R en D1 más S en D3 mayor o igual a 25. Hay varios, pero solamente voy a mencionar lo más importante. Este es en derivaciones de miembros y este es en derivaciones precordiales. Sokolov, a secas. R en B5, B6 más S en B1, B2. Ese es Sokolov modificado. Porque si solamente es R en B5, B6 más S en B1, es Sokolov simple. Ya cuando es más S en B1 o en B2, mayor de 35, es Sokolov modificado. Pregunta, de todos estos criterios, ¿cuál es el que tiene mayor valor diagnóstico? Es el Sokolov. Es el más sensible, es el más específico. Sokolov. Miren este KG que estamos observando. Ondas R altas en la cara lateral, B5, B6. Y ondas S profundas en B1 y B2. Debe ser Sokolov positivo. Además, en la hipertrofia ventricular izquierda, el eje, ¿a dónde se va a desviar? Se va a desviar hacia la izquierda. Va a ser más negativo que menos 30. Repasemos rapidito cómo determinar el eje del QRS. Voy a determinar en primer término el cuadrante. ¿En qué cuadrante está el eje? Para eso necesito ver D1, que es la línea, el eje horizontal, y ABF, el eje vertical. Entonces, ahí tengo la tira electrocardiográfica. D1, ¿positivo o negativo? D1 es positivo, entonces el vector se dirige hacia el brazo izquierdo de la persona. ABF, ¿positivo o negativo? ABF es negativo, entonces el vector se dirige hacia arriba, porque hacia abajo es positivo. Entonces, ya he determinado en primer término el cuadrante, está en 0 grados a menos 90 grados. Este cuadrante de abajo es el cuadrante normal, entre 0 grados y más 90 grados. Pero el cuadrante normal yo lo puedo estirar un poquito, hasta 100 grados, más 100 grados y hasta menos 30. Ahí es el cuadrante normal. Entonces, si está en este cuadrante, puede estar anormal, si es más negativo que menos 30. Entonces tengo que determinar exactamente el eje. Porque si yo determino en primera instancia y está en este cuadrante, ya no necesito avanzar más, porque ya sé que está normal. Pero en este cuadrante sí puede estar desviado hacia la izquierda y voy a determinar. ¿Cómo vamos a determinar? El eje que está en este cuadrante puede estar en dos derivaciones, en ABL, que sería menos 30, o en D3, que sería menos 60. Puede estar en ABL o cerca de ABL, o puede estar en D3 menos 60, o cerca de D3. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver sus perpendiculares, porque si su perpendicular es isobifásica, el eje está en su perpendicular. Vamos a ver. Perpendicular de ABL, ¿cuál es? D2. Lo voy a mirar D2. ¿Les parece isobifásica? ¿Les parece que la deflexión positiva es de igual amplitud que la deflexión negativa? No, no, aquí es más negativo. Entonces esto no es isobifásico. Porque si fuera esto isobifásico, el eje es su perpendicular, o sea, ABL estaría en menos 30, pero no es en este caso. Entonces voy a ver la perpendicular de D3. ¿Cuál es?
ABR. Y ABR sí se podría tomar como isobifásico. Entonces, si es ABR, si es isobifásico, ¿dónde está el eje? En su perpendicular. ¿Cuál es su perpendicular? D3. Entonces el eje está en menos 60 grados y el eje está desviado hacia la izquierda. Esos son los criterios de Sokolov. Para hipertrofia ventricular derecha le digo nada más los criterios. Si vemos que en B1 la onda R tiene que ser pequeña, porque en B1 la onda R es originada por la cabeza del vector 1, el vector septal. Entonces en una hipertrofia ventricular derecha va a haber onda R alta. La relación R sobre S en B1 va a ser mayor de 1. Si queremos avanzar un poquito más, R mayor de 7 milímetros y S menor de 3 milímetros. También una mención aparte es esta, que yo puedo encontrar un complejo RSR', o sea, como si fuera un bloqueo de rama derecha. ¿Pero por qué no es bloqueo de rama derecha? Porque el QRS es normal. Entonces, en hipertrofia ventricular también se puede dar un trastorno de conducción que puede dar este complejo RSR', pero no es bloqueo de rama. Vamos a la pregunta. El criterio de Sokolov y Lyon, le dan con todo y apellido, para hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma es R altas en B5, B6, S profundas en B1 y B2, mayor de 35 milímetros. ¿Dónde está? Es la primera. Estamos hablando acá del Sokolov modificado, porque el simple no considera S en B2, solamente S en B1. Hecho este preámbulo, pasamos a cardiopatías valvulares. Esta es la válvula mitral, que semeja a una silla de montar. Y estos elementos, identifiquemos los elementos, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, que eso no va a tener la válvula sigmoidea. Entonces, la válvula mitral está formada por dos valvas que le dan la apariencia de silla de montar y tiene cuerdas tendinosas y tiene músculos papilares, que antes mencionaba que se podrían romper, un infarto de miocardio y da lugar a una insuficiencia aguda, mitral aguda, y insuficiencia cardíaca aguda. Esta es la mnemotecnia que les presenté la vez pasada, para recordar que la enfermedad mitral en general es de sexo femenino. Cuando hablamos de enfermedad mitral es de sexo femenino y la enfermedad aórtica es de sexo masculino. Sin embargo, va a haber mayor prevalencia de estenosis mitral en las mujeres y mayor prevalencia de insuficiencia mitral o regurgitación mitral en los varones. Entonces recordamos, EM es mujer, estenosis mitral es mujer y regurgitación mitral es re macho. Acá ¿se entendió, no? O lo digo con el taco. Ahí está. Entonces, estenosis mitral, mujeres, regurgitación mitral en varones. ¿Cuándo se considera una estenosis mitral severa? Cuando la disminución de la apertura de esta válvula es menor de 1 centímetro. Eso es severo. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Cuando es menor de 2.5 centímetros. Y lo normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Esta es la mnemotecnia para fijar los síntomas de estenosis mitral. D, E, F, G, H, I. Esos son los síntomas de estenosis mitral. D, disnea. Tiene disnea progresiva, disnea paroxística, ortopnia, pero también es disfonía. Y disfonía es ya cuando estamos con una aurícula gigante que está comprimiendo el nervio laríngeo recurrente. O sea, disnea, disfonía. E es de síntomas de embolismo sistémico. Es una fábrica de trombos, la aurícula izquierda. Y generalmente, ¿qué arteria van a obstruir? Las arterias cerebrales. ¿Cuál? La arteria cerebral media. F, fibrilación auricular. ¿Qué va a presentar? Palpitaciones. ¿Qué tipo de pulso va a tener? Es el pulso deficitario. Se trata de una arritmia arrítmica. La G no se aplica, la H es hemoptisis, que generalmente es leve. Y la I es insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son los síntomas? Insuficiencia cardíaca derecha, dolor, hipocondrio derecho por la hepatomegalia,
náuseas y vómitos por el edema de la mucosa gástrica y diarrea crónica por el edema de la mucosa intestinal. Aquí tiene la secuencia del incremento de las presiones en forma retrógrada. En la aurícula izquierda es la que va a empezar a incrementar la presión y también va a dilatarse. O sea, en estenosis mitral, el ventrículo izquierdo no tiene por qué estar alterado. Todo es de la válvula hacia atrás. Todo empieza en la aurícula izquierda. Aumenta la presión, se dilata. Eso va a repercutir hacia atrás, hacia el lecho veno capilar. Va a incrementarse la presión capilar pulmonar en cuña. Este incremento de la presión capilar pulmonar en cuña va a originar edema alveolar y edema en intersticio pulmonar. Esto va a alterar la difusión, altera la difusión normal entre oxígeno y CO2 y se produce disnea. La disnea es por incremento de la presión capilar pulmonar en cuña. Como hay aumento acá a nivel del lecho veno capilar, para mantener el flujo de derecha a izquierda, tiene que incrementarse la presión en la arteria pulmonar. Entonces forma la hipertensión pulmonar, que primero es pasiva, después ya es activa por vasoconstricción y después ya se alteran los vasos por disfunción endotelial. Pasiva, activa y orgánica. Son los tipos de hipertensión pulmonar. ¿Cuándo se considera hipertensión pulmonar? Cuando la presión media de la arteria pulmonar es mayor de 25 milímetros de mercurio. Luego esto va a repercutir sobre el corazón derecho, ventrículo derecho se hipertrofia, se dilata, y la aurícula derecha se hipertrofia, se dilata. Esa es la progresión retrógrada hemodinámica en el caso de estenosis mitral. Y ahí está la explicación. Aquí, ¿por qué la fibrilación auricular? Justo lo que conversamos, generalmente converso con los alumnos, con los internos, con los residentes. ¿Cuándo aparece la fibrilación auricular? ¿Por qué se da la fibrilación auricular? Porque hay una alteración del nodo sinusal, del marcapaso por excelencia. ¿Dónde está el nodo sinusal? Está en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha. Entonces, ¿yo qué espero? Espero que esta progresión recién llegue al corazón derecho, a la aurícula derecha, se dilate la aurícula derecha y se altere el nodo sinusal. Esa es la lógica. Entonces yo puedo afirmar que la fibrilación auricular se presenta cuando la aurícula derecha se dilata. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el cotidiano vivir? Que basta que la aurícula izquierda esté dilatada para que se presente la fibrilación auricular. Pero en la aurícula izquierda no está el nodo sinusal. ¿Qué tiene que ver con el nodo sinusal de la aurícula izquierda? Y ahí tenemos que remontarnos a la embriología y ver que hay un nexo que no se ha perdido, que ambos tienen el mismo origen embriológico, o sea, ambos han quedado unidos por ese mismo origen embriológico. Se dilata la aurícula izquierda y por eso se va a alterar el nodo sinusal y aparece la fibrilación auricular. Palpitaciones, pulso deficitario como clínica. Vamos a los signos. El pulso es pulso parvus, un pulso pequeño. Voy a encontrar en el precordio, el choque de punta va a estar normal porque no hay dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Qué voy a buscar? Impulso ventricular derecho. Voy a buscar un impulso en el borde izquierdo external, que corresponde a hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces voy a buscar impulso ventricular derecho, pongo los dedos en el tercer, cuarto, quinto espacio del borde external izquierdo, buscando hipertrofia ventrículo derecho. El primer ruido va a estar incrementado. ¿Por qué el primer ruido? Eso es típico de estenosis mitral, van a ver en los casos clínicos. Primer ruido incrementado. ¿Por qué el primer ruido se incrementa en estenosis mitral? ¿Por qué? Porque la válvula mitral se cierra con más fuerza. ¿Por qué se cierra con más fuerza? Porque tiene que vencer la presión que se ha incrementado en la aurícula izquierda. Por eso se cierra con más fuerza. ¿Qué pensarían ustedes si están haciendo el diagnóstico de estenosis mitral y el primer ruido no está aumentado, sino está disminuido? ¿Qué piensan? Que eso ya es grave. Que estamos frente a una estenosis mitral muy severa, grave. ¿Por qué ya no se incrementa el primer ruido? Porque la válvula está totalmente calcificada o porque la válvula está totalmente esclerosada y ya no tiene elasticidad para cerrarse con fuerza.
Un signo de mal pronóstico es primer ruido disminuido. Signo de severidad. Cuarto ruido por la disfunción diastólica, galope auricular. ¿Cómo es el soplo? Esto es lo que van a ver en los casos clínicos. Es un soplo diastólico. Soplo diastólico de llenado. Hay dificultad para pasaje de sangre de aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, un soplo mesodiastólico. Este de acá, decreciente. Soplo mesodiastólico decreciente. ¿Es agudo o es grave? Es grave. Sabemos por un lado que el de estenosis mitral es un soplo de tono grave y el de insuficiencia mitral es un soplo agudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo se produce el soplo de estenosis mitral? ¿De dónde va? Va de una cámara de menor presión, que es la aurícula izquierda, a una cámara de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo. Por eso no va a haber mucha vibración. En cambio, el de insuficiencia mitral va de una cámara de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, a una cámara de menor presión, que es la aurícula izquierda. Entonces va a haber mayor vibración y el sonido es agudo. Es como cuando tocamos las cuerdas de la guitarra. La primera cuerda es delgadita, va a vibrar con más fuerza, por eso es agudo. Y la última cuerda es la más gruesa y va a vibrar con menos frecuencia y por eso va a ser grave. Entonces el soplo de estenosis mitral es grave. El timbre de rodamiento. Tengan en cuenta esto, que se le dice retumbo diastólico. Cuando ustedes vean un caso clínico que le dicen que es retumbo diastólico, el diagnóstico está hecho. Eso es estenosis mitral. Entonces, soplo mesodiastólico de llenado grave de timbre de rodamiento. Y además, primer ruido incrementado de intensidad, va a haber chasquido de apertura, chasquido de apertura diastólico. El chasquido de apertura, para que indique severidad, cuanto más esté pegado el chasquido de apertura, el segundo ruido indica severidad. Eso es otro signo de severidad. Al soplo de estenosis mitral le va a ir acompañando este soplito al final. Es un soplo presistólico. Este soplo presistólico se debe al incremento de la contracción auricular. Entonces es ahí donde yo les pregunto, estenosis mitral es la causa más frecuente dentro del grupo de cardiopatías valvulares de fibrilación auricular. En fibrilación auricular no hay contracción auricular, no hay despolarización de las aurículas. Entonces le pregunto, es un paciente con estenosis mitral, tiene fibrilación auricular. ¿Buscan este soplo presistólico? No, porque si hay fibrilación auricular, no hay contracción auricular y no va a haber soplo presistólico, porque el soplo presistólico se debe a la contracción auricular incrementada. En el EKG vamos a encontrar criterios, signos de hipertrofia auricular izquierda. Pocas palabras, la amplitud va a estar normal, pero la duración va a estar incrementada. Y la morfología es de onda P mellada, onda P mitral. Esa es la morfología y la duración va a estar incrementada. En B1 ustedes saben que la onda P es bifásica. Debe ser isobifásica. ¿Por qué es isobifásica? Porque es perpendicular B1 al vector de despolarización de las aurículas. En este caso va a ser más negativo que positivo. Pero va a ser más negativo que positivo en B1. Luego tenemos hipertrofia ventricular derecha, que ya hemos visto. Después, hipertrofia auricular derecha. En este caso, la onda P es picuda. La amplitud es mayor de 2.5 milímetros, 2 cuadraditos y medio, y la duración es normal. Y la onda P es pulmonar, picuda, y en B1 va a ser más positivo que negativo. Y en la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en estenosis mitral, aquí, dilatación del arco medio. Ustedes saben que el arco superior es el callado de la aorta, y el arco medio tiene dos porciones. La porción superior corresponde a la arteria pulmonar y la porción inferior a la aurícula izquierda, y el arco inferior, ventrículo izquierdo. Cuando vemos en una estenosis mitral que el arco medio está dilatado y semeja un 3, estamos viendo que hay hipertensión pulmonar, que hay dilatación de la arteria pulmonar y que hay dilatación de la aurícula izquierda. Es el signo del 3.